días, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar del lenguaje jurídico. Espero que les guste y quédense hasta el final para adquirir nuevos conocimientos. Como les había mencionado antes, vamos a hablar del lenguaje jurídico, pero antes de empezar con este gran tema, les voy a dar una pequeña reflexión, que es la frase del célebre escritor Paulo Coelho, que dice: una vida sin causa es una vida sin efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde que nacemos venimos con un propósito a esta vida, y sin un propósito no tenemos un futuro, así que los invito a todos a que hagan un propósito y se plasmen una meta para así poder llegar a tener una vida exitosa. Continuando con el tema, antes de saber cuál es la función del lenguaje jurídico, sus principios y su importancia, tenemos que saber primero qué es el lenguaje jurídico. El derecho como ciencia tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje jurídico. Este es el conjunto de términos y expresiones que denotan en principios, preconceptos y reglas que toda la sociedad está sometida a realizar. Todo contenido lingüístico debe respetar tres reglas principales. En primer lugar, respetar las reglas generales de síntesis y semántica, exigidas por la gramática, para el correcto orden de las palabras y su significado. En segundo lugar, respetar las reglas de la lógica, para el correcto orden de las ideas. Y en tercer lugar, una vez dominadas ambas, subsumirlas al lenguaje del derecho, vocabulario que les es propio, para expresar de manera inequivocada los argumentos que van a fundamentar los alegados. Este ejercicio es necesario, ya que según Salamero y Tomayo, dijeron que el significado que se le da al lenguaje jurídico dependerá de los sentimientos, instintos, cultura, credo política del intérprete. Asimismo, dentro del contexto de la lógica, se busca estudiar para conocer y reconocer el nivel de exactitud que debe tener todo contenido lingüístico que busque crear, interpretar o aplicar la norma jurídica. Como continuación, tenemos que el lenguaje jurídico es un conjunto de términos y de expresiones que se denotan reglas y preceptos sometidos a la civilización actual. La función de este léxico es sintetizar conceptos y métodos básicos acerca del derecho. El lenguaje jurídico presenta conservadurismo. Ejemplos como proyecto, decreto, anteproyectos, ley y sentencia. Funciones del lenguaje jurídico. La lógica estudia el lenguaje a través de ciertas posibilidades de comunicación, las cuales evidencian connotaciones que van más allá de lo aparente. En el campo jurídico, el lenguaje empleado es fundamental para la correcta exposición de los hechos, que, subsumido en el derecho, ayuda a determinar la verdad y el esclarecimiento de un caso. Al respecto, en esta oportunidad, es de 4 funciones del lenguaje, que con determinados objetivos de comunicación tiene como finalidad conocer las intenciones del emisor, y estas se clasifican en función descriptiva, función prescriptiva, función expresiva y multiplicidad de funciones. Características del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un factor primordial de la cohesión de la vida social y cultural de un país. Hay una gran disparidad entre lo que debe ser y lo que suele ser los textos jurídicos. Por ello, en nuestra exposición nos referimos tanto a las características ideales como a las características reales de los textos. También podemos decir que es el lenguaje empleado por la Administración de Justicia. Pertenece a las lenguas de especialidad en lo que utiliza en los textos de protección, la vida social, leyes, sentencias, documentos y entre otros. Encontramos en distintos tipos de variantes: el de los textos legales, el de los jueces, el del administrativo y el notarial. En conclusión, el tipo de lenguaje jurídico tiene como resultado textos a la hora de denunciar fallidos en la medida en la que ellos se persiguen la misma precisión, explicitud y coherencia. El punto a continuación se llama la función descriptiva. Esta da que el lenguaje sea de una forma más precisa y clara.
La función descriptiva más que todo se trata generalmente de una afirmación y una negación. Por un ejemplo, Maracaibo es una ciudad fría, ocurrió el accidente en la avenida 8 de la calle 77 a las 2 de la tarde. Este lenguaje también puede dar datos como verdaderos o falsos, es decir, ningún oso es azul y el agua está hirviendo a 100 grados. El lenguaje descriptivo más que todo también reporta noticias. Función prescriptiva. Cuando se expresa una orden, mandato o motivación con la obvia finalidad de dirigir el receptor hacia una determinada conducta, se está en presencia de la función prescriptiva. A diferencia de la función descriptiva, no puede ser considerada como verdadero o falso, ya que persigue una finalidad que es intrínseca al emisor, dirigir el comportamiento del destinatario. Por ello, solo puede ser considerado como pertinente o no pertinente, porque éste aún no lo ha realizado. Es una acción que esperaba o espera que pueda darse o no darse. Uno de los ejemplos puede ser: debes ir al tribunal a las 3 de la tarde. Otro de los ejemplos: debes ir a declarar tus impuestos sobre la renta. Y el último sería: debes estudiar con el código comentado. Gracias. Siguiendo a mi compañera Claudia, el lenguaje se utiliza prescriptivamente cuando queremos referirnos hacia otro o otros para que hagan o no hagan, y se pretende cambiar el curso de los acontecimientos de alguna manera. Por ejemplo, cuando decimos tengo frío, y con eso nos referimos a ordenar a una persona que cierre la ventana o la puerta o que prenda la calefacción, o cuando decimos tienes que pagar tus deudas. El lenguaje prescriptivo no se califica de verdadero o falso, sino de válido o inválido. Para un abogado no tiene sentido decir que una norma del Código Civil se califica verdadero o falso, sino válida o inválida. El lenguaje prescriptivo está constituido por las normas y principios de un acontecimiento determinado. Les hablaré un poco sobre la función expresiva. La función expresiva se caracteriza por emplear términos y expresiones altamente emotivos, o que por la especial manera como están dispuestas sus conexiones intrínsecas en el discurso, despierta en el lector y en el oyente una determinada emoción como rabia, miedo, alegría, tristeza, esperanza o desesperanza, entre otras. Las palabras en sí mismas son de naturaleza neutra, pero en el uso de ellas en determinadas circunstancias y contextos torna emotivas. Hay palabras y expresiones que a lo largo de su uso se han previsto de un significado emotivo como asesino, criminal, ladrón, violador, entre otras. Por ello, hoy en día la ciencia jurídica tiende a sustituirlas por términos técnicos como infractor, encausado, procesado y autor del delito. Gracias. Continuando con el tema, la función expresiva da a conocer emociones o sentimientos que comprenden alegría, miedo, terror, odio, agrado, desagrado o entre otros. Debido a la cantidad lingüística que presenta este tipo de función, la lógica lo valora como sincero o insincero. Esta función exterioriza sentimientos para infundir en otras personas sensaciones que provocan en ellas ciertas reacciones. Unos ejemplos serían: este cafetín siempre está lleno, que estaría expresando un sentimiento de desagrado. Otro ejemplo sería: a los maravinos nos encanta el calor de nuestra ciudad, estaría expresando un sentimiento de agrado y alegría. Y por último, otro ejemplo sería: las películas de terror son estresantes, que estaría expresando un sentimiento de desagrado, terror y miedo. Las funciones del lenguaje jurídico, antes explicado, se expresan no solamente de una manera pura, esto quiere decir por separado, sino que también se dan conjuntamente. ¿Para qué? Para que el análisis del lector sea de manera más concreta y más fácil de entender. Esto se puede dar de distintas maneras y se puede estudiar de distintas formas. Una de ellas es identificar palabras que expresen sentimientos y emociones. La segunda podría ser identificar palabras que expresen motivaciones y órdenes. La otra es precisar hechos, contenidos y expresiones. Y por último tenemos redactar el hecho eliminado para lograr la neutralidad lingüística. A continuación les hablaré un poco más sobre la multiplicidad de funciones. Todos los temas acotados nos permiten realizar el siguiente ejemplo, que son los 80 años de Juan muy bien bailado y la irreverencia humorística de Pedro, que juntos forman la poderosa dupla del humor, que mañana a las 5 p.m. harán estallar a todos de risa en la asistencia a su fiesta de cumpleaños, donde también se va a inaugurar la función entre el ingenio y la locura de ambos.
Cabe acotar que dentro de este tema se encuentra el contenido prescriptivo. Este contenido tiene texto implícito, ya que la conducta que se pretende generar se desprende del texto ya analizado. Esto es, la asistencia de su cumpleaños. Contenido expresivo. Dentro de esto encontramos muy bien bailado, poderosa y la función entre la inteligencia y la locura de ambos. Contenido descriptivo. Dentro de este contenido están los 80 años de Juan, el humorista Pedro, y también están la asistencia a la fiesta de cumpleaños que se va a realizar mañana a las 5 p.m. Función principal. Dentro de esta función también cabe destacar que el contenido es implícito, ya que motiva la asistencia del lector a dicho evento. Funciones secundarias. Dentro de esta función nos muestra la información de los pormenores de dicho evento y las expresivas. Reuniendo la información de todo el tema completo, podemos ver que las ideas descriptivas las compone Juan, ya que celebra su cumpleaños número 80 al cual va a asistir el humorista Pedro. Cabe destacar que dentro de la redacción no todas las personas tienen la misma idea, unas u otras son diferentes, siempre y cuando sean los mismos hechos, así se concentrarán. Gracias. A continuación hablaremos un poco de la importancia del lenguaje en el derecho. En el derecho la importancia del lenguaje es más que notoria e indispensable, y el tema del lenguaje jurídico se encuentra con muchos problemas. El estudioso del derecho en cualquier tipo de actividad teórica o práctica, técnico, científica, trabaja con la palabra, por lo tanto está obligado a manejarla con maestría, exactitud y precisión. Según destaca Cesáreo Rodríguez Aguilar, todo jurista debe ser gramático, puesto que el arte de hablar y escribir una lengua es noción elemental de gramática. Uso incorrecto del lenguaje en el campo del derecho. Se basa en 5 puntos importantes. Número 1. El abuso en las normalizaciones del lenguaje jurídico. Es un proceso morfológico que transforma un verbo en sustantivo. Por ejemplo, leer, lectura. La Real Academia Española dice que lo que debería constituir una virtud se ha convertido en un vicio por abuso. Pues bien, en los textos jurídicos predominan una técnica lingüística hasta tal punto que provoca efectos negativos y este puede generar muchas ambigüedades. Número 2. Errores de construcción. Se refiere al cambio repentino en la construcción de la frase que produce una inconsistencia. El lenguaje jurídico se manifiesta por provocar rupturas en la concordancia de una frase, dando una sensación de oración inacabada. Número 3. La doble mención de género. Es la problemática más discutida por la política existente. En cualquier caso, la doble mención resulta necesaria cuando la oposición de sexo constituye un factor relevante. Por ejemplo, letrados y letradas. Estas palabras tienen la misma participación, pero su uso es necesario. Número 4. Enumeraciones en el mismo párrafo. El uso de enumeraciones puede interrumpir su lectura, sobre todo cuando los elementos presentan longitud y complejidad, precisamente por la dificultad de identificar la extensión de cada uno de ellos. Por lo tanto, sería más sencillo no solo para la comprensión, sino también para la redacción. Por ejemplo, la correcta utilización de los signos de puntuación. Número 5. Tratamiento de los extranjerismos y latinismos. Cuando una lengua toma palabra de otra lengua es extranjerismo. El uso de palabras extranjeras puede provocar un efecto desestabilizador para el sistema ortográfico. De hecho, cuando el vocablo extranjero termina adaptado en el uso de los hablantes. También puede ocurrir que una serie de extranjerismos sean utilizados sin que hayan sufrido una adaptación, al igual ocurre con el latinismo. Espero hayan disfrutado de nuestro video, gracias por verlo, no olviden suscribirse y darle like. Besos.